¿Qué tal? Un saludo, les doy la bienvenida. Mi nombre es Silas González, este es el programa Amanecer y ahora pues estamos de manteles largos porque quiero invitarles a que me acompañen a celebrar la publicación de mi nuevo libro, que es un nuevo y al mismo tiempo antiguo libro. Ahorita voy a decir por qué. Se trata de Encuentros, Religación y Diálogo, reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Este además es una publicación bastante especial porque es el primer tomo de la colección Interfe, que es un esfuerzo en conjunto de la editorial Buena Prensa, en donde ya tengo también publicados algunos libros, que son Descubrirte en lo pequeño y Siete místicas para transitar los tiempos actuales. Y la otra editorial es el ITESO, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, desde la cátedra Jorge Manzano, que es la cátedra que yo en este momento estoy coordinando. Entonces, es una publicación de una colección que estamos lanzando desde la cátedra Jorge Manzano, que lleva como nombre la colección Interfe. Y aquí pueden ver, va a ser el primer tomo de una colección que esperamos abra todo un camino de reflexión interreligiosa dentro de las posibilidades de una colección que tiene más un tinte divulgativo y no tanto académico, aunque sí con seriedad y hondura, ¿no? Con sustancia de lo que vamos a estar compartiendo en esta colección. Bueno, más allá de hablar de la colección, les quiero hablar un poquito del libro, pero me parece importante contextualizar dónde sale este texto, ¿no? Este libro tiene su historia, en realidad es un libro que escribí hace ya aproximadamente 10 años, bueno, ya hace 10 años justamente, lo comencé a escribir en el año 2014, fue mi tesis de licenciatura y salió publicado en una primera edición que es esta, que algunas personas que siguen este canal lo recordarán porque es de los videos que hicimos en aquellos entonces, lleva el mismo título, Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso. Esta es en la editorial Samsara. Esta fue una primera autoedición básicamente, si se dan cuenta pues hay una diferencia muy sustanciosa de tamaño, claro que la primera edición es un formato más grande, entonces tampoco se asusten, pero sí este nuevo tiene un plus, ¿no? En realidad tiene primera y segunda parte. El libro está dividido así, una primera y segunda parte. La primera es como tal, Encuentro, Relegación y Diálogo, y es el libro como tal, ¿no? Que está conformado, ahorita mencionaré más o menos cómo, pero es mi libro de tesis de licenciatura. Y eso pues llega más o menos, pues son las primeras 220 páginas. Después viene la segunda parte titulada Reflexiones y experiencias interreligiosas, que va desde la página 235 hasta la 370 más o menos, ¿no? Entonces estamos hablando de más de 100 páginas de una segunda parte. Bueno, ¿en qué consiste el libro y cuál es su argumento y qué es lo que pueden esperar quienes quieran conseguirlo? Bien, este libro, como les decía, pues es una tesis de licenciatura que tiene como objetivo pensar filosóficamente el diálogo interreligioso. Lo hago en diálogo particularmente con dos autores que son Emmanuel Levinas y Raymond Panikkar, que quienes han estado ya en este canal pues ya son viejos conocidos de alguna manera. Y lo que estoy tratando de denotar no es un libro donde se va a hablar mucho de historia del diálogo interreligioso, qué es el diálogo interreligioso, los principales exponentes. Sí hay pues alguna mención al respecto, por ejemplo, pues qué es la teología exclusivista, inclusivista y pluralista, eh, cuáles son, por ejemplo, las posiciones de la Iglesia, el Vaticano II, son algunas de las cosas que por ahí se mencionan como pues contexto genérico, pero repito, no es un libro sobre diálogo interreligioso, sino como dice Victorino Pérez Prieto, a quien le agradezco haber escrito el prólogo a esta nueva edición. Victorino Pérez Prieto fue discípulo y amigo personal de Raymond Panikkar, entonces para mí es un pues, gran honor también que él haya escrito el prólogo y como él lo menciona, este es un libro, por decirlo así, sobre las condiciones de posibilidad del diálogo interreligioso, porque lo que estoy criticando en este libro es este lugar común que a veces se da en el diálogo interreligioso, que es, por ejemplo, que todos creemos en lo mismo o la famosa hay que hablar más de lo que nos une, de lo que nos separa. Entonces, allí, valiéndome de este diálogo con Emmanuel Levinas, más bien doy cuenta de cómo esto, en muchas ocasiones, más bien denota una alergia frente a la alteridad radical y el no atrevernos a eso, a abrazar que el otro, la otra tradición, siempre
mantiene un aire de inconmensurabilidad, ¿no? Algo que no podemos entender del todo, justamente por ser este otro totalmente otro, que eso no impide entrar en una relación e incluso entrar en una comunión, ¿no? Entonces es una relectura de ese diálogo, de ese tipo de diálogo. De hecho, voy a proponer, inspirándome tanto en Levinas como en Pánica, dos tipos de diálogo, sobre todo el que yo denomino el diálogo ético-político y el diálogo dialéctico-político y el ético-dialogal. El diálogo dialéctico-político o político-dialéctico es el diálogo que más bien es el que más conocemos en el mundo interreligioso, que en muchas ocasiones es muy fundamental e importante, que tiene que ver con la diplomacia, el conocimiento mutuo a nivel académico, el poder entablar relaciones pacíficas entre pueblos y naciones que predican y viven experiencias espirituales, religiosas, culturales diversas, y que sin lugar a dudas es fundamental, ¿no? Pero yo escribo este texto después de una serie de experiencias interreligiosas como una suerte de activista, que no me considero activista interreligioso, pero sí alguien que en ese momento y después mucho más, ahorita mencionaré eso, pero en aquel momento yo ya había trabajado, cuando escribí la tesis de licenciatura, había trabajado mucho el diálogo interreligioso en la práctica, no solamente a nivel intelectual. Y me daba cuenta que, por lo menos en mi experiencia, el diálogo interreligioso había cobrado una dimensión de camino espiritual, ¿no? También por eso la colección de donde sale el libro se llama Colección Interfe, una colección de buena prensa, y el ITESO desde la cátedra Jorge Manzano. Y es que este concepto de la interfe fue creado por Jorge Manzano, ¿no? Y en buena medida ahí estoy recuperando. Jorge Manzano fue un sacerdote jesuita, impulsor del diálogo interreligioso con el que yo trabajé durante algunos años y que fue uno de mis grandes maestros en mi vida. Y entonces, por eso recuperamos este concepto de la interfe para esta colección y un tema de diálogo interreligioso. Además, este libro está dedicado tanto a Jorge como a la Fundación Carpe Diem Interfe, que fue donde yo conocí y me moví por primera vez en el diálogo interreligioso, y que fue la fundación que creó Jorge Manzano junto con otros amigos y maestros. Y bueno, entonces esta primera parte, repito, pues es una crítica a este diálogo político-dialéctico, pero después viene lo que yo le llamo el diálogo ético-dialogal, que ya es un diálogo que más bien nace a partir del encuentro con el otro, con esa alteridad radical, y que no se pretende ni tampoco se desvela en una homogenización ni nada por el estilo, sino justamente en una posibilidad con el encuentro, para el encuentro con el misterio desde el rostro del otro como un ícono de este misterio, ¿no? Hay toda una elaboración filosófica y hasta de alguna manera espiritual y mística detrás de esto. En el fondo, lo que quiero también transmitir como unos primeros esbozos, porque he de decirlo, estos son unos primeros esbozos, ¿no? De este esfuerzo del diálogo interreligioso como camino espiritual. Ya después fui conociendo más cuestiones y demás, y actualmente me encuentro preparando un libro más desarrollado sobre estos temas, pero curiosamente, a pesar, cuando me planteé pues una reedición y reimpresión en una nueva editorial y todo de este mi primer libro, que de alguna manera fue mi primer libro escrito y publicado, ¿no? En esta primera edición, y ahora vuelve a aparecer pues corregida y aumentada, por decirlo así. Me di cuenta que en realidad muchos de los insights, la mayoría de los insights de este primer libro siguen latiendo en mi vida y siguen estando muy presentes. Entonces, en ese sentido, aunque claramente han pasado más de 10 años de la redacción de la primera versión de este texto, y que muchas cosas pues hoy tendría que matizar, completar, criticar e incluso cambiar, en general sigo sosteniendo muchos de los insights y de las reflexiones que aquí plasmé por primera vez. Y entonces, bueno, esta primera parte del libro pues tiene que ver con un desarrollo, repito, filosófico, espiritual, místico, de las condiciones de posibilidad del diálogo interreligioso como una experiencia espiritual más allá del mero diálogo para llevar la fiesta en paz, para entender académicamente cuestiones por el estilo. Después viene una segunda parte que es para mí muy importante y esencial, y que es como el gran aporte de por qué pues decido hacer una reedición también del libro, ¿no? Y es que
después de haber trabajado esta tesis y haber llegado a las conclusiones, mi camino interreligioso ha continuado. Y a lo largo de estos 10 años he redactado una serie de artículos breves, a veces en blogs, a veces más personales, sobre el diálogo interreligioso. Y entonces la segunda parte es una compilación de textos sobre diálogo interreligioso, todos ellos escritos posteriormente a esta tesis, a excepción de uno, ¿no? Que es el primero. El primero se titula Vivencia de un voluntario. Esto es lo que viví en el diálogo multicultural, que fue un gran evento de diálogo interreligioso en México, y que ahí narro, y que fue publicado en el año 2012, y para mí es de los mejores textos que he escrito en mi vida. Entonces realmente de los pocos que me atrevo a presumir es ese, porque fue escrito muy desde la experiencia e incluso dentro de una situación místico-espiritual potente, en donde recibí una suerte de invitación a través de una meditación que yo estaba haciendo. Recibí como una suerte de interpelación, ¿no? De adentro, de escribir eso. Inmediatamente me puse a escribir este texto y duré como 5 horas sin parar, y salió el texto. Y bueno, por eso pues me atrevo a decir que es de los que más me gustan que he escrito, porque realmente tiene un significado importante. Después vienen pues toda una serie de reflexiones, a veces son igual narraciones de proyectos interreligiosos en los que he participado. Por ejemplo, además del ya mencionado, también uno sobre los microdiálogos, que fue un proyecto interreligioso, sobre el segundo diálogo multicultural universal, sobre el primer encuentro con el North American Interfaith Network que yo viví en el año 2015 en Saskatchewan, en Canadá. También, por ejemplo, el tema de la fraternidad interespiritual en la Ciudad de México. Y así también hay una serie de reflexiones ya más en torno al diálogo interreligioso como tal. Por ejemplo, cómo es la identidad religiosa en México y por qué en México es tan complejo el diálogo interreligioso, eh, cómo el diálogo interreligioso a mí me abrió nuevas dimensiones incluso de mi propia tradición cristiana, cómo el diálogo interreligioso puede ser colonial y cómo tendríamos que también decolonializarlo, una aproximación a lo que podría ser la oración cosmoteándrica y el diálogo interreligioso. Y así también hay algunos diálogos con algunos eventos. Por ejemplo, en el año 2015, cuando se sufrieron unos atentados de parte de extremistas islámicos en Francia, yo estaba viviendo en España, y lamentablemente un cardenal mexicano lanzó unas pues declaraciones bastante desafortunadas, diría yo, y entonces yo publiqué una respuesta a este cardenal, que se publicó, y curiosamente después, cuando quise pues recuperar el texto para esta ocasión, tuve que sacarlos de mis archivos de Word, porque tanto el texto del cardenal como mi texto en internet fueron eliminados, no los encuentro, ¿no? Entonces eso se me hace interesante y lo quise poner como para subrayar esa importancia, ¿no? O como al inicio del pontificado, bueno, sí, más bien ya en los primeros años del pontificado de Francisco, cómo mostró y ha ido mostrando pues un gran interés por el diálogo interreligioso, que es lo que Victorino Pérez Prieto llamó pues de la primavera del diálogo interreligioso del Vaticano II a la primavera del Francisco, pasando por los inviernos de Juan Pablo II y de Benedicto XVI, ¿no? Que hicieron cosas importantes para el diálogo interreligioso en alguna manera, pero hubo retrasos en la Iglesia Católica muy importantes también en sus pontificados. Pues bien, así está constituido este libro: Encuentro, Religación y Diálogo, Reflexiones hacia un diálogo interreligioso, editorial Buena Prensa y Eiteso desde la Cátedra Jorge Manzano. El autor soy yo, Elías González. Lo pueden encontrar pues en las librerías de Buena Prensa, también en la librería de Eiteso, y seguramente pues habrá otras maneras pues de irlo consiguiendo. Yo espero que pues este libro
aporte a la cultura del diálogo interreligioso en México y en América Latina, que estamos todavía pues creando una manera propia de trabajarlo. Este es un primer intento con sus fallos. Repito, escrito hace 10 años, es decir, cuando yo tenía unos 22, 23 años, comencé a escribir el texto, entonces pues ya llovió, pero este complemento con los otros escritos creo que presenta un buen texto de consulta, de reflexión, de análisis y de punto de partida para seguir trabajando el tema del diálogo interreligioso. Muchas gracias, espero les haya gustado este video. Les invito a que adquieran el libro, a que lo lean, a que me hagan las críticas, los comentarios, me inviten a presentarlo, a discutirlo. Yo encantado que podamos tejer comunidad y tejer pensamiento a partir. Por eso es lo que a mí me gusta escribir, porque creo que son herramientas de tejido comunitario, porque nada más sale un libro y surgen también nuevas relaciones, posturas, y se me abre a mí y a otras personas también estos nuevos horizontes de pensamiento y de mundo concreto que podemos ir construyendo en común. Repito, pues ojalá les interese comprarlo, conseguirlo, leerlo de cualquier manera que les sea posible, que les interese. Si tienen dudas de cómo hacerlo, yo igual aquí en la descripción del video estará presente la liga para comprarlo en Buena Prensa, en las librerías o de manera online. Seguramente también estará en plataformas como Amazon, Buscalibre y otras. También en formato digital. Y bueno, pues también les invito y les pido el favor de poder compartir este video para que llegue a más personas este libro. Muchísimas gracias, bendiciones y seguimos en contacto.